El 1 de febrero de 2026, el pastor Jorge Luis Muñoz Benzor, de la Iglesia Compañerismo, compartió una poderosa predicación inspirada por el Espíritu Santo sobre el valor y el diseño de la familia según el corazón de Dios. Durante el mensaje, el pastor enseñó cómo reprender y corregir a los hijos, aun cuando duela, entendiendo que la disciplina con amor es parte esencial de la formación que Dios nos encomienda. Asimismo, destacó que cada hijo y cada miembro de la iglesia es diferente, y que esa diversidad no es un problema, sino una bendición. Así como en la familia, en la iglesia estamos llamados a aceptarnos unos a otros, reconociendo que cada persona contribuye, con su manera de ser, a la gran obra de Dios. Fue un mensaje que confrontó, edificó y recordó que la unidad se fortalece cuando caminamos en amor, verdad y comprensión. Oye, esta mañana quiero compartir algo acerca de la familia. Y más que hoy con la presentación de niños, quise hablar un poco a los padres. Hay muchos padres jóvenes que pues están formando una familia. Y es importante aprender conforme a la palabra para poder construir la familia que Dios quiere que construyamos. Algunos a lo mejor no teníamos el conocimiento, nuestros hijos crecieron y no supimos cómo formar esa familia, qué hacer con ellos. Pero la oración tiene poder. Hay cambios y hay un propósito para cada uno de la familia. Pero qué bendición es que cuando los niños empiezan a crecer, los estamos formando, instruyendo en los caminos de Dios. Dice la palabra que cuando ellos crezcan no se van a apartar. Y es una manera que nosotros, es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos, el formarlos. Y a veces no sabemos en la familia cómo formar esa familia, cómo complementar, cómo hacer esa familia más fuerte. Y a través de la palabra podemos encontrar esto de cómo hacerlo, ¿verdad? Dios nos ha dado una gran responsabilidad como padres de formar familias fuertes, íntegras, responsables y, sobre todo, dependientes de Dios. De hecho, quería compartir una serie. Vamos a compartir este mensaje, ya vamos a ver la semana que entra. Pero dice el Salmo, y es donde me estoy basando para compartir este mensaje esta mañana, Salmo 127:1. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y yo quiero decirte algo, Dios ama la diversidad dentro de la familia. Cuando hablamos de familias fuertes, muchas veces pensamos que las familias fuertes son aquellas que son iguales, que piensan iguales, que actúan de la misma forma, que les gusta lo mismo. Pero cuando vamos a la palabra nos enseña que Dios nos hizo diferentes a todos. Cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, en esa diversidad que Dios nos ha hecho, podemos formar familias fuertes. Entonces, es donde tenemos que ver y conocer un poco acerca de estas diferencias, porque a veces queremos formar conforme lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos que está bien, o la formación de alguna manera que nosotros traemos ya de años. Pero cuando vamos a la palabra entendemos que somos diferentes todos y no podemos dar privilegios a uno o a otro, sino que cada uno con esas diferencias puede formar una familia fuerte, una familia saludable, porque no todos son iguales, no todos piensan de la misma manera, no todos reaccionan iguales, no todos caminan al mismo ritmo. Y eso no es una debilidad, es una fortaleza cuando se entiende correctamente en la formación, en la palabra de Dios. Esto es lo que hace la diferencia. Esos diferentes temperamentos, carácter, esa forma de ser diferente de cada uno, cuando lo llevamos a la formación en Cristo, es cuando podemos hacer el complemento y esas diversidades de personas, se puede hacer una familia fuerte y permanente. Dice 1 Corintios 12:12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. La Biblia dice muy claro
todos somos diferentes. Y esas diferencias son las que forman familias fuertes, sólidas, estables, que es la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Es Cristo quien forma esa familia fuerte en la diversidad de cada persona diferente. O sea, cada persona tiene algo tan especial que en Cristo se hace algo, un complemento para una familia, para que sea una familia estable, una familia fuerte. Y si no entendemos esto como padres, esta diversidad y formarnos en el carácter de Cristo, es donde batallamos. Nosotros somos una familia de 6 hermanos. Y quiero decirle, todos somos totalmente diferentes. Y quiero decirle completamente seguro que Dios nos ama a todos. Y para mí, no todos hacen las cosas de mi agrado, ni yo para ellos, pero yo creo que en Cristo, en el carácter de Cristo, si todos lo formamos, podemos ser una familia fuerte. Así es en cada uno de nosotros. No tenemos que dividir, sino agregar, sino fortalecer. Y esa diversidad de personas pueden hacer una familia fuerte, porque podemos ver las capacidades en diferente forma y podemos llenar esa casa de una familia que con dones y talentos diferentes forman algo completo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Yo veo muchas cualidades en una persona, veo cosas que no están muy bien en otras, veo otros con otras cosas. Cada uno formamos algo tan especial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo saben? O alguno dice, no, es que yo no sé hacer nada. No. Hay algo especial, hay algo que usted puede aportar para fortalecer esa familia y ser esa familia fuerte que Dios dice. Cuando vamos a la Biblia vemos una historia de Jacob. Jacob tenía 12 hijos y cada uno de ellos eran diferentes. Ninguno es igual. Cuando la Biblia habla acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia, que somos cada uno de nosotros, somos millones de personas y sabe que nadie es igual. Todos somos diferentes. En la familia todos somos diferentes. En la vida de Jacob, sus hijos eran totalmente distintos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en carácter. Y esta historia nos muestra algunos errores que se pueden cometer como padres, que podemos cometer. A veces en no saber cómo manejar esa diversidad en los hijos, y a veces cometemos errores. Y quiero mencionar algo para, más que todo es una enseñanza para poder aprender cómo poder manejar esa diversidad de personas en la familia, para hacer cada día esa familia más fuerte. Y voy a hablar de algunos de los hijos de Jacob. Rubén era impulsivo, inestable. Y saben que en su vida cometió muchos errores. Cuando vamos a Génesis 35, ahí habla acerca de toda la historia de estos hijos y de Jacob. Pero errores que podemos cometer, y le puedo decir no solamente error de padre, sino error de parental, que sería quien eduque a alguna persona, ya sea un mentor, ya sea un padrastro, ya sea alguien, porque tenemos la misma responsabilidad. Y errores que podemos cometer como padres es delegar responsabilidad sin formar carácter. Rubén era el primer hijo, primogénito. Jacob le dio disposición, le dio posición, pero no vemos que le haya dado formación emocional, espiritual sólida. A veces delegamos responsabilidades sin formar carácter. Era, de alguna manera, el sucesor era el heredero de todo, pero antes de formar carácter tenemos que, antes de dar responsabilidad, tenemos que formar carácter de nuestros hijos. Es una responsabilidad de nosotros como padres formar a nuestros hijos. Rubén, vemos que actuó por impulso porque nunca aprendió de alguna manera a gobernar su vida. Errores que podemos cometer como padres: dar privilegios antes de tiempo, asumir que por ser mayor ya sabe lo que hace, no corregir a tiempo por evitar conflictos. ¿Sabe que esto es muy común? A veces,
por no tener conflictos, no corregimos, no llamamos la atención. Y muchas veces podemos justificar, es que es así, es de tal manera, cuando en realidad no los hemos guiado conforme a la palabra, no sabemos cómo hacerlo. Por eso es importante que cuando venimos a la palabra podemos aprender a cómo guiar a nuestra familia para que sea una familia fuerte, conforme principios bíblicos, para poder avanzar y formar lo que Dios ha dicho de una familia. Nuestros hijos necesitan límites claros, no solo confianza. El carácter se forma antes de delegar autoridad. El amor sin corrección puede producir hijos inestables. Por eso dice Proverbios 26:6, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando esté en su vejez, no lo va a abandonar. Tenemos que formar carácter antes de delegar. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Vemos otro de los hijos, Judá. Este era un hombre líder, pero con errores graves también que cometió. Y él fue un hombre, cuando vemos todo lo que pasó, no puedo explicarte todo porque es una historia muy larga, pero vaya ahí a Génesis y ahí va a encontrar todo esto que le estoy diciendo, para que pueda usted estudiarlo en su casa. El no confrontar errores que podemos cometer, el no confrontar el pecado por admiración o favoritismo. Judá tenía liderazgo natural, Jacob lo sabía, pero no vemos que le haya corregido. Judá creció con iniciativa, pero sin límites morales claros. Y eso lo llevó a errores muy serios. Génesis 38, ahí va a encontrar toda la historia de este hombre. Errores que podemos cometer como padres. Admirar tanto el talento que ignoramos el carácter. Justificar los errores porque tiene futuro. Callar lo que debemos confrontar. Hay padres que dicen, Dios lo va a usar y no los queremos presionar. Pero Dios usa carácter, no solamente talentos. Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros, pero Dios quiere que formemos el carácter para poder llevar a cabo cada uno de esos talentos que Dios nos ha dado. El liderazgo sin corrección se convierte en caída, en fracaso. Confrontar a tiempo salva destinos. Amar también es decir, eso no está bien. ¿Sabe que a veces no podemos dar tanta libertad a nuestros hijos? A veces por no contradecir, a veces por no hacer conflicto, a veces dejamos que hagan lo que ellos quieren hacer. Y hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. La palabra dice que nuestros hijos son como flechas saetas en nuestras manos y nosotros podemos lanzarlos hasta donde nosotros queramos lanzarlos. Y esto habla acerca de disciplina, habla acerca de exhortación, habla acerca de disciplinar, habla acerca de amar. Es mucho lo que encierra el cómo formar esa familia fuerte conforme a la palabra. Necesitamos, cuando no están bien las cosas, exhortar. ¿Por qué? Porque el que ama corrige. Dice Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Disciplinar no es no amarlos, es amarlos. Les hablamos y les disciplinamos y les enseñamos porque los amamos. El no disciplinar es como si no les amáramos, porque al final ellos van a tropezar y van a tener fracasos. Pero cuando nosotros disciplinamos en amor, disciplinamos conforme la palabra, podemos nosotros enseñarlos a enderezar sus caminos, a crecer en el conocimiento de la palabra, y ellos de seguro van a formar esas familias fuertes. Simeón y Leví, temperamentales. Otro caso que fue tremendo. Ellos mataron toda una familia por la ira, no saber manejar la ira. Sabe que cuando no hay dominio propio y cuando de hijos no se forman, esto puede llegar a ser algo sumamente grave en nuestros hijos. Tenemos que enseñar a manejar a nuestros hijos sus emociones.
renunciar a esa ira y enseñarles acerca, no solamente de exhortarles, sino a guiarles en sus emociones, que ellos puedan aprender y puedan controlar esa ira, esas emociones en ellos. Era algo grave lo que había pasado conforme lo que vemos en Génesis 34, lo que habían hecho, lo que había causado que ellos se enojaran, donde Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero errores que podemos cometer como padres, normalizar la ira. A veces cuando los vemos actuar de tal forma que no es correcta, ¿qué decimos? Es que así es su carácter, es de carácter fuerte. No, eso no es carácter fuerte. El manejar una ira y dejarla llegar no es carácter, al contrario, no es carácter fuerte. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos a procesar el enojo, la frustración, el dolor, corregir la acción, pero también el corazón. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos. No podemos solamente corregir y no decirles el por qué o por qué lo hacemos, sino enseñarles y corregir lo que está mal conforme a la palabra, corregir el corazón. Yo recuerdo cuando me tocó en una ocasión disciplinar, quiero decirle que me dolía más a mí disciplinar que yo creo a mis hijas que disciplinaba. Cuando hacía algo yo en disciplina me dolía más a mí, porque duele. Pero si lo hacía era porque las amaba, porque las amo, porque quiero lo mejor para ellos. Y a veces duele, pero si amamos, tenemos que disciplinar, tenemos que formar el carácter, tenemos que vayan conforme a la palabra en diferentes áreas de su vida, en diferentes temperamentos, en diferentes actitudes, en diferentes cosas que no están bien. Tenemos que... Hablándole a lo mejor 20 años atrás o más, yo recuerdo 30 años, a lo mejor han pasado rápido los años, pero recuerdo que después de aquella disciplina le decía por qué le estaba disciplinando. Te amo mucho y lo hago por esto y esto. Incluso esa ocasión recuerdo que saqué la palabra y le dije, mira, aquí dice que si no te disciplino, cuando tú crezcas, vas a ser una vergüenza. La palabra nos enseña acerca de la disciplina, de formar el carácter, de formarlos en amor. Cada temperamento, cada carácter, cada pasión necesita dirección espiritual. No basta con prohibir, hay que discipular emociones. Un hijo sin dominio propio será un adulto peligroso. Y podemos formarlo de niño. Cuánta responsabilidad como papá, ¿verdad? Y a veces descuidamos todas estas áreas que son tan importantes, que cuando está niño, y podemos ver las personalidades tan marcadas, ¿verdad? Yo veo a Emma, 2 años, una personalidad tan marcada que ella tiene, que puede ser algo tan especial y tan bueno en las manos de Dios, llevar un propósito, porque Dios nos ha hecho para llevar grandes propósitos y planes grandes para cada uno de nosotros. Esos niños que usted ve atrabancados, esos niños que ve tranquilos, cada uno de ellos tiene un plan y un propósito tan especial para Dios, que si lo formamos en el carácter de Cristo, forma esa familia fuerte que Dios dice. Cada temperamento diferente, cada actitud de cada persona, en la forma de ser, en ese carácter que forma algo tan especial en todos, ¿verdad? Dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Necesitamos dominarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y enseñarles a nuestros hijos cómo controlar, cómo dominar sus vidas. Benjamín, uno de los hijos, el más joven. Este jovencito era un jovencito protegido por papá. Y errores que podemos cometer cuando vemos la historia de Benjamín, vemos que todos los hermanos, el carácter de cada uno de ellos, Benjamín era el más consentido y era el más pequeño de los de Jacob. Y vemos que cuando
pasa toda una historia de donde José fue vendido y José fue llevado a Egipto y los hermanos salen y después regresan. Para Jacob de alguna manera había perdido a José, uno de los consentidos. Entonces mandó a los otros hijos y dejó a Benjamín. Cuando ellos regresaron tenían que llevar a Benjamín para que les dieran alimento y para bendecirlos. Y él tuvo miedo y lo protegió y no lo quiso dejar. Y quiero decirte que a veces podemos cometer el error de sobreproteger por miedo y heridas no sanadas. Para Jacob, de alguna manera, él estaba protegiendo a Benjamín no por fe, sino por temor. Jacob había perdido a Raquel y había perdido a José. Según él, ya no estaba dispuesto a arriesgar otra pérdida. No envió a Benjamín, a Egipto, y son errores que podemos cometer como padres, crear hijos desde nuestras heridas y no desde la fe. Job, de alguna manera, herido por lo que había perdido, de alguna manera retuvo a Benjamín y no lo controló, no le dio libertad. Y a veces de heridas en nosotros podemos enfrenar el potencial de nuestros hijos. Él lo retuvo, lo abrazó, no lo dejó volar, no lo dejó avanzar, porque había heridas en su corazón. Y a veces nosotros educamos a nuestros hijos de esa forma por heridas que hay en cada uno de nosotros. Él lo retuvo. Autocontrol. Por heridas que Jacob tenía, porque dijo, perdí a mi hijo José y perdí a Raquel y no estoy dispuesto a perder a nadie más. De alguna manera no estaba dejándolo ir y que él pudiera llevar el potencial que Dios había depositado en él, porque lo estaba reteniendo. A veces como padres retenemos a nuestros hijos por heridas en nuestros corazones, por cosas que han pasado, no los dejamos avanzar, los retenemos, no los dejamos crecer porque tenemos miedo, tenemos temor de que algo les pueda pasar. Y yo quiero decirte algo, los hijos no son de nosotros, la palabra dice que son de Dios, Dios los ha puesto en nuestras manos, pero a veces tenemos el temor, y cuando hablamos acerca de retener, de tener el miedo, estamos diciendo no confiamos en que Dios puede cuidar de nuestros hijos. Pero a veces lastimamos o retenemos por heridas en nuestro corazón. La sobreprotección dice te amo, pero también comunica que no confiamos en Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, enseñarles la palabra, educarlos en la palabra, hablarles acerca del propósito, hablarles de lo que Dios es, formar el carácter de Cristo en ellos y confiárselos a Dios. Porque Dios tendrá cuidado de ellos. Un hijo que nunca enfrenta riesgos nunca va a madurar, nunca va a crecer. No podemos retenerlos por temor, por miedo, sino darles libertad en Cristo. José era un soñador sensible, con una gracia especial, pero en José había un favoritismo y falta de sabiduría emocional. Jacob amaba a José, pero no supo administrar ese amor. Cuando vemos la palabra y vemos la historia de él, le regaló una túnica que lo distinguía de los demás. ¿Y sabe qué causó esta distinción? El favoritismo en los hermanos de Jacob, en los hermanos de José, que los alejó de sus hermanos. No podemos tener favoritismo, no podemos marcar esto, porque esto divide la familia. No podemos hacer favoritismos en nuestros hijos. Vemos en el caso de
de Jacob lo hizo con José, y esto de alguna manera lo distanció de sus hermanos, los alejó, porque él llevó mucho favoritismo al lado de José. Habla la Biblia acerca de aquella túnica que le hizo y se la regaló, y los hermanos enojados, los hermanos disgustados por el favoritismo que tenía de alguna manera Jacob sobre José. ¿Sabe? También hay algo muy importante que puede pasar, que cuando José, Dios le revelaba aquellos sueños de lo que iba a alcanzar. Hay tiempos para todo y tenemos que cuidar esto. Hay un propósito grande, pero cuando Dios le revela el sueño a José, José comunica a sus hermanos, y sus hermanos, hay un celo en ellos. ¿Acaso nosotros vamos a estar sirviéndote a ti? Cuando les dice acerca de aquellos, ¿cómo se llaman los de las hojas de las cañas? Manojos. Se inclinaban hacia él, y él decía, ¿acaso nosotros como hermanos nos vamos a inclinar hacia ti? Hay tiempo para todo. No podemos revelar cosas que a veces no entendemos. No podemos decir que solamente hay un llamado para tal y para tal. No, Dios tiene un llamado especial para cada uno de nuestros hijos. Todos son únicos, todos son especiales, de diversidad de formas cada quien, pero con un propósito grande que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Cada quien servimos a Dios de diferentes formas. Amamos a Dios de diferentes formas. Errores que podemos cometer como padres: amar de forma desigual, exponer dones sin preparar el entorno. José era un jovencito que no entendía acerca de aquel sueño. No enseñar prudencia, humildad y tiempos. No todo lo que Dios revela a nuestro corazón se debe decir en cualquier momento, ¿verdad? Hay dones, deben de ir acompañados de sabiduría. El favoritismo genera división familiar. Los padres deben cubrir, no exhibir. Dice Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Y vemos que Jacob amó a sus hijos, pero no siempre formó correctamente, y eso nos deja una gran enseñanza. El amor sin dirección daña, la corrección sin amor endurece, provoca ira, pero el amor más verdad forma destinos y familias fuertes. Josué dijo en el 24:15, pero en cuanto a mi casa y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Jacob cometió un error muy común en muchas familias. No supo manejar esas diferencias. Mostró favoritismo. No afirmó correctamente la individualidad de cada hijo. Y yo quiero decirte que Dios usa la diversidad de cada uno de nuestros hijos para cumplir su plan y su propósito. Al final fueron bendecidos toda la familia de Jacob, y fueron de alguna manera salvados todos. Cuando comparamos, yo quiero decirte, apagamos identidad. Cuando afirmamos, levantamos destino. Una familia fuerte no dice por qué no eres como tus hermanos, sino que Dios te hizo diferente por una razón y un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La individualidad no divide, complementa. Primera de Pedro 4:10 dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y hay diferentes formas de servir. Cuando vemos a Jesús visitando a María y a Lázaro y a Marta, cuando llegó a aquel lugar, vemos que cada una de ellas servían de diferentes formas. Cuando llegó, dice que Marta estaba afanada, alzando y recogiendo y preparando todo porque Jesús había llegado. Pero María dice que fue y se sentó a escuchar. Dos formas totalmente diferentes de cómo adorar o cómo ser. ¿Estaba mal alguna de las dos? No, las dos estaban bien. Pero son diferentes formas de servir, de amar, de expresar. Y Jesús no exhortó
si Marta estaba mal o María bien, simplemente exhortó a Marta porque Marta dijo, ¿es justo lo que estoy haciendo yo? Y María sentada a los pies escuchando. Lo que Jesús estaba exhortando de alguna manera era más la crítica y estar juzgando lo que María estaba haciendo. Pero estaban bien las dos, estaban bien. Son diferentes formas de cada una, esa es la diferencia en cada uno de nosotros, pero a veces queremos que todos actúen como nosotros pensamos que es actuar correctamente. Cada uno lo vamos a hacer diferente, cada uno tenemos dones, talentos diferentes que Dios ha puesto. Vamos a adorar a Dios y exaltar a Dios de diferente forma. Vamos a honrar a Dios de diferente forma. De alguna manera María había escogido el mejor tiempo de estar a los pies de Cristo, adorando y exaltando, entendió los tiempos. Pero Marta estaba bien también. Son diferentes formas de cada uno de nosotros y tenemos que entender esa diversidad de formas de ser de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros adoramos diferente. Algunos estudian más, otros trabajan más, otros hablan más, otros escuchan. Cada uno somos diferentes. Pero a veces estamos tan enfocados en el temperamento que nosotros tenemos y queremos que sean de la forma que nosotros somos. Y creemos que eso es lo correcto. Y tenemos que entender la diversidad de cada uno de los miembros de nuestra familia para poder hacer esa familia más fuerte y poder llevar el propósito de Dios. Familias fuertes celebran, no etiquetan. Lucas 6:37, no juzgues a los demás y no serás juzgado. ¿Sabe que una de las armas más destructivas en el hogar es la etiqueta que ponemos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces con descuidos marcamos a nuestros hijos? Ponemos etiquetas sobre ellos. ¿Cuántas veces le decimos el rebelde? ¿Cuántas veces el problemático? ¿Cuántas veces eres el flojo? ¿Cuántas veces le decimos tú nunca vas a cambiar? Y la Biblia nos muestra que Dios nunca llamó a la gente por su pasado, sino por su propósito. Gedeón era temeroso y Dios lo llamó valiente. Pedro era inestable y Jesús lo llamó roca. David era el menor y Dios lo vio como un rey. Sabe que las etiquetas a nuestros hijos limitan, pero la palabra de Dios libera, trae vida a nuestros hijos. Cuando una familia etiqueta, está profetizando derrota. Cuando una familia celebra, afirma identidad. Necesitamos dar identidad. Necesitamos celebrar lo que nuestros hijos son. No podemos etiquetar porque la lengua tiene poder para atar y destruir, amarrar, detener. Cuando nosotros declaramos palabras sobre nuestros hijos, cuando damos propósito, cuando damos palabra de vida, esta palabra edifica nuestra familia, edifica a nuestros hijos, pero también tenemos el poder de atar con nuestras palabras, etiquetar con descuido, pero esto afecta bastante a nuestros hijos. ¿Cuántas veces los amamos y no queremos nada mal para ellos? Al contrario, pero descuidadamente a veces etiquetamos. No sirves, no vas a poder, vas a fracasar, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Estamos profetizando, estamos lanzando palabras que son como semillas. Necesitamos cambiar nuestras palabras y necesitamos celebrar y afirmar identidad sobre nuestros hijos. Lo que celebras crece. Lo que etiquetamos se encierra, se ata, se detiene. Ahora de criticar vamos a afirmar. De comparar vamos a honrar. De juicio vamos a gracia. Vamos a celebrar. Porque Dios te hizo único y te dio un propósito. En esa diversidad es donde hay la familia fuerte. Porque familias fuertes no buscan copias, buscan corazones formados por Dios. Hoy no venimos a marcar errores, venimos a consagrar nuestra casa a Dios.
dedicar nuestra familia, enseñarles principios bíblicos que van a edificar y van a fortalecer. Aquellos hijos que podemos ver que a veces como que son los que andan más desorientados. Cuando vemos a José, que José no encajaba, al final había un propósito tan grande para él. Porque no entendemos a veces los propósitos de Dios. Cada uno de nuestros hijos son especiales, son únicos. Hay un propósito grande para ellos. Siga orando, siga formando, siga estorbando para que no hagan las cosas que a Dios le desagrada. Siga insistiendo, haga el papel como padre, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de formarlos conforme a la palabra, y Dios se va a encargar de lo demás. Hay propósito grande para ellos de parte de Dios. Yo quiero decirte que te pongas sobre tus pies. Quiero que se unan como familia. Si estás con tus hijos o con tu esposa, tómate de la mano. Vamos a hacer una oración todos juntos. Vamos a clamar a Dios, vamos a honrar a nuestro Dios, vamos a dedicar nuestros hogares a Él, vamos a pedir nuestras familias para que Dios nos ayude a formar esas familias fuertes, que Dios traiga sanidad a nuestros corazones, que Dios restaure nuestras vidas, porque a veces queriendo hacer bien hacemos mal, a veces queriendo edificar destruimos, a veces en lugar de construir afectamos. Que Dios nos ayude y venga a sanar nuestros corazones para poder formar hijos fuertes, para formar familias fuertes conforme la palabra. Que Dios nos dé la sabiduría, que a través de su Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos redarguya, arranque de raíz todo aquello que estorbe y venga a sanar cada corazón, y venga su palabra no solamente a nuestra mente, pero a nuestro corazón, y que podamos con libertad exhortar, disciplinar, no provocando ira en amor a nuestros hijos, para que ellos puedan recibir esta exhortación de parte de Dios en sus corazones. Es muy diferente cuando usted disciplina en ira, en enojo, a cuando usted disciplina en amor, porque esto no provoca ira y esto ayuda a crecer a nuestros hijos. Lo pueden entender, porque el amor de Dios disciplina, pero exhorta de una manera que nos hace sentir amados, y porque es que queremos ser diferentes y queremos cambiar para llevar esa bendición de Dios sobre nuestras vidas. Acércate ahí con tu hijo o con tu familia, tómalo de tu mano. Vamos haciendo esta oración juntos. Hoy venimos delante de ti como familia. Repite: reconocemos que tú eres el Dios diseñador de nuestro hogar, y que cada persona que has puesto en nuestra casa no es un error ni una carga, sino un regalo tuyo con propósito. Perdónanos, Señor, si hemos comparado, si hemos etiquetado, si hemos hablado palabras que hieren en lugar de edificar. Hoy renunciamos a toda comparación, a toda crítica destructiva, a toda palabra que no viene de ti. Declaramos que en nuestra casa se afirma la identidad, se honra la diferencia, se celebra el propósito, se vive bajo tu gracia. Señor, danos sabiduría para formar corazones, para guiar con amor, no con temor. Bendice a nuestros hijos. Declaramos que ellos caminarán en el diseño que tú has trazado para ellos, que cumplirán su llamado y que serán hombres y mujeres que dependan de ti. Hoy levantamos un altar familiar, no de obligación, sino de amor, de comunión y de presencia. Declaramos que nuestra casa te pertenece a ti, Señor, que tú eres el centro de nuestro hogar. Hoy dedicamos nuestros hijos a ti, Señor. Declaramos tu bendición, declaramos tu cobertura, declaramos condiciones rotas, declaramos libertad espiritual,
Declaramos descendencia bendita. Declaramos que están cubiertos con tu sangre preciosa. Declaramos que no se desviarán a derecha ni a izquierda, sino van a permanecer en tus caminos. Declaramos que nuestros hijos tienen propósito. Declaramos que nuestros hijos caminan en ti, Señor. Levanta tus manos en agradecimiento en esta mañana. Pide por tu familia. Pide esa cobertura de Dios sobre ellos. Dile, dejaré todo temor y confiaré a mis hijos en tus manos. Hoy yo sé, Señor, que tal vez no fui el padre que debería haberles enseñado, pero hoy los pongo en tus manos, Señor. Y siempre en ti, Señor, hay esperanza. En ti siempre hay cambios, hay respuestas, Señor. Y creemos, Padre, que nuestros hijos van a cumplir ese propósito, Señor. Creemos que nuestros hijos van a caminar, Señor, en tus caminos. Creemos que nuestros hijos van a hacer lo que tú les has llamado a hacer, Señor. Declaro, Señor, esa cobertura tuya sobre cada familia, Señor. Declaro sabiduría sobre cada padre, sobre cada mamá, Señor. Declaramos, Señor, que nuestros hijos hoy reciben esa palabra, esa exhortación, esa disciplina en el amor tuyo, Señor. Declaramos que son benditos en ti, Señor. Hoy, como Padre, nos acercamos ante ti pidiendo perdón, Señor, si hemos fallado, Señor. Hoy retrocedemos, Señor, y anulamos cualquier palabra, cualquier etiqueta que hayamos dado a nuestros hijos, Padre. Hoy cancelamos toda palabra de muerte. Hoy cancelamos, Señor, todo aquello que no da vida, Señor. Hoy declaramos vida sobre nuestros hijos. Hoy declaramos libertad tuya sobre ellos, Padre. Hoy rompemos todo yugo, toda atadura que hayamos puesto sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, con descuido toda semilla que hayamos sembrado en sus corazones. Hoy la arrancamos de raíz en el nombre de Jesús y declaramos libertad en ellos. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, Señor. Hay un poder cuando tú declaras sobre tus hijos, cuando declaras vida, pero también cuando declaras muerte. Hoy empieza a declarar la palabra de Dios sobre ellos. Declara que serán benditos, declara que serán prósperos, declara que van a sobresalir, declara que serán profesionistas, declara que tendrán éxito, declara que van a alcanzar la familia fuerte para la cual fueron diseñados. Declara que Dios tiene preparado algo grande y maravilloso para ellos en el nombre de Jesús. Viene una descendencia bendita, lo creemos porque ellos nos formarán en el carácter tuyo, Jesús. Lo creemos con todo nuestro corazón, Señor. Que empiezas a cambiar generaciones, empiezas a cambiar familias, empiezas a quitar temores, empiezas a dar confianza para soltarlos en tus manos, Señor, porque tú tendrás control de ellos en todo tiempo. Lo declaramos y lo creemos con todo nuestro corazón. Lo declaramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Son benditos en ti, Señor. Son benditos en ti, Señor. Son benditos en ti, Señor. Cuando ellos crezcan, van a estar en tus caminos, Señor, y van a cumplir tu propósito. Da sabiduría, Señor, a cada familia, Padre. Ríndete a Él con todo tu corazón. Perdona, Señor. Perdona toda iniquidad, Señor. Te adoramos y exaltamos con todo nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, hacer esos cambios en cada uno de nosotros conforme a tu palabra, Señor. Yo bendigo cada familia que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro bienestar, Señor. Declaro tu palabra sobre ellos. Declaro ese aceite fresco de tu presencia sobre sus vidas. Declaro, Señor, vida sobre ellos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo creo entender algo importante que
Y tenemos que entender esa diversidad en la familia y es algo pequeño, ¿verdad? Pero también entender esa diversidad en la familia en Cristo, que es la iglesia. Cuando no entendemos esa diversidad de cada uno de nosotros, a veces hay conflictos y a veces hay incomodidades. Y yo creo en la madurez de un creyente es entender esa diversidad de cada uno de nosotros. Todos somos diferentes. Amén. Todos somos diferentes, pero complementamos el cuerpo de Cristo. Y todos son muy útiles en el cuerpo de Cristo. Todos son para un propósito muy especial. Y se da cuenta, pero tenemos que entender esa diversidad. Cada uno tiene un talento, un don, busque donde acomodarse y crecer ese propósito y ese plan que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Sí, Dios me los bendiga. Les esperamos jueves, día de oración. Los que quieran anotarse para el encuentro, ahí atrás va a estar Brian y Citlali. Anótense con ellos, ya van cerca de 40 por ahí. Sí, queremos lo más que se pueda para que pueda tener esta gran experiencia. Sí, les comentamos que va a venir el pastor Abraham, Elizabeth, va a venir el pastor David, Angélica, de Hermosillo, a estarnos acompañando ese día especial. El domingo vamos a tener un cierre maravilloso después del encuentro. Dios me los bendiga y les esperamos el próximo domingo.